¿Alguna vez ha sentido que el tiempo se acelera, se le escapa entre los dedos y que simplemente no hay suficientes horas en un día para vivir? ¿Y si le dijera que no es solo una sensación, sino un efecto secundario de un gran robo cometido ante sus propios ojos? Mire la fecha en su teléfono, el año 2026. Ahora prepárese para que este número sea una mentira. Una falsificación descarada, matemáticamente calculada, que nos han inculcado desde la guardería. No vivimos en el siglo XXI. Nos han hecho olvidar cuál es realmente el año actual, para ocultar las consecuencias de un cataclismo global que destruyó la civilización anterior. Nos dicen que la historia es lineal, que vamos de lo primitivo a lo complejo. Pero miren a su alrededor. Usamos un calendario que contradice los ciclos naturales y vivimos según relojes que nos fueron impuestos hace muy poco. ¿Se ha preguntado por qué el año tiene 12 meses si hay 13 ciclos lunares? ¿Por qué la hora tiene 60 minutos y no 100? ¿Quién decidió que todo el mundo debería vivir según un único estándar de tiempo, ignorando los ritmos biológicos humanos? La respuesta es aterradora en su cinismo. Alguien nos ha robado 300 años de historia real y ha añadido 1000 años de una Edad Media inventada para recomponer el tejido desgarrado del tiempo. Empecemos por un hecho sencillo que los historiadores evitan diligentemente. Antes de la reforma del Papa Gregorio XI y de los decretos de Pedro I, el mundo vivía en una dimensión temporal completamente diferente. La ciencia oficial afirma que las reformas del calendario solo fueron necesarias para precisar la fecha de Pascua. ¿En serio? ¿Creen que, por un feriado religioso, fue necesario romper la cronología de todo el planeta, borrar días de la vida de millones de personas y reescribir los anales? En el año 1582, cuando se introdujo el calendario gregoriano, simplemente se eliminaron 10 días de la historia de Europa. La gente se acostó el 4 de octubre y se despertó el 15. ¿Dónde están esos días? ¿Qué ocurrió durante esas 240 horas que oficialmente no existen? Pero esto es solo la punta del iceberg. El verdadero robo no ocurrió con los días, sino con los siglos. Existe la teoría del tiempo fantasma, y se basa no en la mística, sino en el análisis matemático de documentos antiguos y mapas astronómicos. Si se observa atentamente los grabados y monedas que supuestamente datan de los siglos XV o XVI, se puede notar un detalle extraño. Antes de la fecha, a menudo no se encuentra un 1, sino la letra latina I o J. Por ejemplo, un año está marcado como I700 o J800. Esto significaba Jesús 700 o Jesús 800, es decir, 700 años desde el nacimiento de Cristo. Pero más tarde, los falsificadores de la historia, con un ligero movimiento de pluma, transformaron la letra I en un 1. Y así, 700 años se convirtieron en 1700. Nos han atribuido 1000 años completos de edades oscuras que nunca existieron, para dar antigüedad a las élites gobernantes y ocultar el hecho de que la antigüedad fue destruida muy recientemente. ¿Para qué sirve esto? Es sencillo. Si se quita este milenio adicional, resulta que el Imperio Romano cayó hace solo un par o 3 de siglos, y las grandiosas construcciones que llamamos ruinas antiguas fueron destruidas por armas o un cataclismo del que se nos prohíbe hablar. En Rusia, el robo del tiempo fue aún más masivo y brutal.
Antes del año 1700, nuestros antepasados llevaban la cuenta de los años desde la creación del mundo en el templo estelar. Y entonces no transcurría el año 1699, sino el año 7208. Reflexionen sobre esta cifra. 7208 años de historia documentada. Y con un solo trazo de pluma de Pedro I, al pueblo le roban 5580 años. Nos arrojan al pasado, convirtiendo una civilización milenaria en un estado joven, supuestamente bárbaro, que necesita aprender de la Europa ilustrada. ¿A dónde fueron esos 5 milenios y medio? ¿De qué escribían en los anales que fueron recogidos y quemados en los monasterios? No se trata solo de un cambio de cifras, es la erradicación de la memoria colectiva. Nos han cortado las raíces para que no recordemos quiénes somos y de qué somos capaces. Pero incluso si dejamos de lado los milenios, ¿a dónde fue el 13º mes? Cualquier astrónomo le dirá que la Luna completa una órbita alrededor de la Tierra en 28 días. Si divide 365 días entre 28, obtendrá exactamente 13 meses y un día. Este es un ciclo natural por el que vivió todo el mundo antiguo. El calendario de 13 meses era armonioso. Correspondía a los ritmos del organismo femenino, a las mareas, a los ciclos de crecimiento de las plantas, pero fue reemplazado por una matriz artificial de 12 meses con diferentes cantidades de días, 30, 31, 28. ¿Por qué este caos? La respuesta reside en el control de la conciencia. Cuando vives fuera de compás con los ritmos naturales, te vuelves más débil, pierdes la conexión con la realidad. Es más fácil manipularte. El 13º mes, que a menudo se llamaba Ofiuco, fue borrado para ocultar el propio hecho de la existencia de otra mecánica celestial. Quizás, antes del cataclismo, la órbita de la Tierra era diferente y el año duraba otra cantidad de días. Hay muchas pruebas de que antes el año constaba exactamente de 360 días. En un círculo, 360 grados no es una coincidencia, es el recuerdo de la antigua órbita. Pero después de un evento global, un impacto que desplazó el eje del planeta y causó ese mismo diluvio, el año se alargó en más de 5 días, y el calendario tuvo que ser reescrito apresuradamente, adaptándolo a las nuevas y hostiles condiciones. Miramos los relojes antiguos en las torres de las ciudades europeas y a veces vemos esferas extrañas. En algunos lugares hay 17 divisiones, en otros 10. Lo atribuimos a la fantasía del artesano. ¿Y si fuera una prueba de que el tiempo fluía de manera diferente? De que el día no estaba dividido en 24 horas. La estandarización del tiempo es una herramienta de control, introducida muy recientemente con la llegada de los ferrocarriles y las fábricas. Hasta el siglo XIX, la gente vivía según el tiempo solar, y cada ciudad tenía su propio mediodía. Pero el sistema necesitaba robots, que llegaran al cambio de turno al oír la sirena, y entonces se inventaron las zonas horarias. Pero las zonas horarias no son solo una conveniencia para el horario de los trenes, son una jaula. ¿Ha notado que los límites de las zonas horarias a menudo no coinciden con los meridianos? Se curvan, abarcan regiones políticas, creando situaciones absurdas en las que en pueblos vecinos la diferencia horaria es de 2 horas. Es una herramienta política para fragmentar el espacio, pero lo más terrible se esconde en otro lugar. El análisis de los datos demográficos de los siglos XV y XVI
muestra la imposibilidad matemática de la historia oficial. Si se toman las tasas oficiales de crecimiento de la población y se retroceden, se llega a la época de la supuesta construcción de las grandes pirámides o incluso de las catedrales medievales. En la Tierra debería haber vivido tan poca gente que físicamente no habría sido suficiente ni para mover piedras, ni hablar de una logística compleja. Nos aseguran que la población creció de forma constante, pero los gráficos gritan lo contrario. En la historia hay lagunas, periodos en los que la humanidad parecía desaparecer y luego volvía a aparecer, ya con tecnologías listas, que supuestamente habían sido inventadas durante siglos. Somos una civilización de huérfanos, que ha ocupado las ruinas de un mundo destruido y nos han dado un calendario falso para que pensemos que construimos todo esto nosotros mismos. Y aquí llegamos a la pregunta principal. ¿Qué ocurrió exactamente hace 300 años que requirió una limpieza de memoria tan total? Miren al suelo la próxima vez que salgan a pasear por el casco antiguo de su ciudad. No importa dónde se encuentre, en Moscú, Praga o Roma, verá la misma escena que nuestro cerebro ha aprendido a ignorar. Las ventanas de los pisos inferiores están medio o completamente hundidas en la tierra. Nos dicen que esto es la llamada capa cultural. Supuestamente, durante cientos de años la gente ha pisado tanta suciedad, ha perdido tantas cosas y ha tendido tantas carreteras nuevas sobre las antiguas que el nivel de la tierra ha subido 2 o incluso 5 metros. ¿Se lo creen? Usemos la lógica y dejemos a un lado los cuentos de los guías. Si la capa cultural creciera a esa velocidad, aproximadamente 1 metro cada 100 años, como nos aseguran los arqueólogos, entonces las antiguas calzadas romanas deberían estar a una profundidad de 20 metros, pero las desentierran a solo 1 o 1,5 metros de profundidad. Además, ¿por qué esta misteriosa capa crece solo en el exterior de los edificios? ¿Por qué no entierra los patios interiores con la misma intensidad? Y lo más importante, ¿quién en su sano juicio diseñaría ventanas y accesos completos que se encuentran originalmente por debajo del nivel del suelo? Miren las excavaciones del Museo Politécnico de Moscú o los edificios de Kazán. Allí se descubren pisos completos con techos altos, portales y arcos que simplemente fueron sepultados por tierra. Esto no es una capa cultural. Son huellas de un flujo de escombros, una inundación gigantesca o la caída de tierra desde el cielo, que ocurrió relativamente hace poco. Y es precisamente esta catástrofe la que nos ocultan, inventando el cuento de que a nuestros antepasados les gustaba construir sótanos con ventanas en la tierra. Pero dejemos la arcilla y miremos el ladrillo. Vemos millones, miles de millones de ladrillos rojos con los que se construyeron las ciudades de los siglos XIX y XV en todo el mundo. ¿Alguna vez ha intentado calcular la logística de producción de tal volumen de material de construcción? Para construir una manzana del antiguo San Petersburgo o Londres, se necesitan decenas de millones de ladrillos. Para su cocción se requiere una cantidad colosal de combustible. ¿Dónde estaban esos bosques? ¿Dónde las minas de carbón? ¿Dónde las miles de fábricas que debían humear el cielo día y noche? En los grabados y pinturas antiguas vemos paisajes idílicos, casitas de madera y raras manufacturas. Oficialmente no existía ninguna industria pesada capaz de proporcionar tal auge constructivo. Nos dicen que todo esto lo hicieron siervos o trabajadores contratados a mano. Amasaron, cocieron, transportaron en carros tirados por caballos.
¿Se imaginan ese tráfico? Para transportar el material de una gran catedral en carros, se necesitaría una hilera de carretas que rodeara el globo. Las carreteras de aquella época simplemente se habrían convertido en un lodazal. La historia oficial no cuadra con las matemáticas y la logística. O la población era decenas de veces mayor y las tecnologías estaban a la altura de la era industrial, o estas ciudades estuvieron aquí mucho antes de que llegaran aquellos a quienes consideramos sus constructores. Somos una civilización que ocupó pisos vacíos, hizo una reforma cosmética y se apropió de la autoría. Y ahora miren los mapas, no los atlas escolares, sino los mapas antiguos de los siglos XV y X. ¿Por qué en ellos los contornos de los continentes se ven diferentes? ¿Por qué el Sáhara es una tierra exuberante con ríos y ciudades? ¿Por qué en el territorio de la actual Siberia se designan decenas de grandes ciudades? Grustina, Serponov, Kambala, de las que los libros de texto guardan silencio. Y lo más interesante, ¿por qué por todo el mundo hay dispersas fortalezas estelares? Estas construcciones geométricamente perfectas se pueden encontrar en Japón, Países Bajos, Rusia, América. Hay cientos de ellas, y en todas partes el mismo esquema de ingeniería complejísimo. La versión oficial dice que son bastiones para defenderse de la artillería. Supuestamente, esa forma permite el fuego cruzado. Pero cualquier ingeniero militar le dirá que eso es una tontería. Múltiples rayos de estas estrellas crean zonas muertas, incómodas para la defensa. Además, muchas fortalezas están situadas en zonas bajas o en lugares donde, sencillamente, no hay nadie de quien defenderse. Y la precisión de los trabajos de tierra es tal que incluso con tecnología moderna, recrearlo sería increíblemente caro. ¿Quién construyó esta red global unificada? ¿Por qué los planos son idénticos en diferentes continentes que, según la historia, casi no se contactaron o incluso se enemistaron? Esto se parece no a fortificaciones, sino a estructuras técnicas. Existe la teoría de que las fortalezas estelares son instalaciones para trabajar con la naturaleza ondulatoria de la energía. Quizás sean restos de una red energética unificada de la civilización anterior, que fue destruida y sepultada por la Tierra. Y precisamente el momento de la destrucción de esta red coincide con el periodo que nos robaron, sustituyendo las fechas. Vemos las ruinas de algo grandioso, pero nos dicen, es solo un almacén de cañones, construido por campesinos con palas. Y aquí llegamos a otro tema incómodo, el metal. En edificios que se atribuyen al siglo XV, encontramos estructuras metálicas de una calidad y tamaño que no se pueden producir de forma artesanal. Enormes tirantes, armazones de cúpulas, complejas escaleras fundidas. La revolución industrial, como nos dicen, comenzó más tarde. ¿De dónde salieron las tecnologías de fundición y laminado de tales volúmenes de metal? La respuesta es aterradora. Fueron heredadas. Utilizamos una infraestructura cuyo principio de funcionamiento no comprendemos del todo. Vivimos en un mundo de culto a la carga, donde nuestros antepasados hace 300 años aprendieron a utilizar los restos de altas tecnologías, inventándoles explicaciones primitivas. El cataclismo que ocultó este mundo no fue solo una guerra. Fue un cambio en la propia física del planeta. La presión atmosférica era diferente, la composición del aire era diferente. Por eso antes podían existir árboles gigantescos
cuyos tocones hoy tomamos por mesetas, y por eso la gente vivía más tiempo. Pero alguien reescribió el calendario para ocultar el hecho de que ahora vivimos en una zona de cuarentena con recursos limitados y vida acortada. Y para comprender la magnitud de la mentira, hay que mirar a quienes supuestamente construyeron todo esto, a la población. ¿A dónde desaparecieron los millones de personas que debían llenar estas ciudades? Hagamos lo imposible y creamos a nuestros propios ojos, no a los libros de texto. Abran los archivos de las primeras fotografías de mediados del siglo XIX. París, Petersburgo, Moscú, Roma, Washington. ¿Qué une a estas imágenes tomadas supuestamente en el alba de la era de la fotografía? Están inquietantemente desiertas. Vemos grandiosos bulevares, majestuosos palacios, un empedrado perfecto, pero en las calles no hay un alma. Los historiadores se apresuran a disculparse. Es una larga exposición. Los objetos en movimiento simplemente se difuminaron y desaparecieron. Pero miren atentamente. Las sombras de los árboles son nítidas. El follaje está dibujado. El agua en los canales tiene reflejo. Si la exposición fuera tan larga como para borrar multitudes de personas y un flujo de carruajes, los árboles se habrían convertido en nubes difuminadas. Pero no es así. Las ciudades permanecen muertas, como si toda la población se hubiera evaporado o hubiera sido destruida, y la arquitectura permaneciera intacta. Son paisajes después de un bombardeo nuclear o el uso de armas biológicas que limpiaron el territorio para nuevos habitantes. Y aquí es donde la estadística demográfica asesta un golpe demoledor a la versión oficial. Si se analizan los gráficos de crecimiento de la población, veremos una extraña anomalía llamada explosión demográfica del siglo XIX. Nos dicen que la medicina mejoró y la gente empezó a morir menos. Pero eso es mentira. Todavía no existían antibióticos ni cirugía moderna. ¿De dónde salieron esos miles de millones de personas en tan corto tiempo? La modelización matemática muestra que un salto así solo es posible en dos casos. O es clonación masiva, o la repoblación del territorio desde el exterior. Vemos las huellas de un programa global de repoblación, como si alguien hubiera abierto incubadoras para llenar urgentemente las ciudades vacías con mano de obra que no recuerda nada del pasado. Echen un vistazo a los mapas creados por famosos cartógrafos del pasado, como Gerardus Mercator o Piri Reis. No eran fantasiosos, eran documentos militares y de navegación, de cuya precisión dependían vidas. Y en estos mapas vemos una Antártida sin hielo, con ríos y cordilleras. Vemos en el Polo Norte 4 grandes islas, separadas por ríos. La legendaria Hiperbórea o Daria. ¿Dónde están esas islas ahora? ¿Se hundieron bajo el agua o están ocultas bajo kilómetros de hielo? La ciencia oficial se ríe de esto, calificándolo de error. Pero, ¿cómo se puede cometer un error en los contornos de todo un continente, dibujando detalladamente la línea costera? El cataclismo que nos ocultaron fue un apocalipsis climático. El cambio de polos, la rotación del planeta cambió y lo que eran trópicos se heló instantáneamente. Recuerden a los mamuts que se encuentran en el permafrost de Siberia. En sus estómagos e incluso en sus bocas se encuentra hierba no digerida y flores de botón de oro. ¿Entienden lo que significa esto? El animal no murió lentamente de hambre y del frío de un periodo glacial inminente. Pastaba en un prado verde
y se congeló instantáneamente, en cuestión de segundos, a una temperatura de -100 grados. Esto solo es posible con la ruptura de la estratosfera y la caída de frío cósmico sobre la Tierra. Fue un impacto que barrió la civilización y a los supervivientes los arrojó a la edad de piedra, obligándolos a olvidar las tecnologías de sus antepasados. Por cierto, sobre las tecnologías, ¿alguna vez se ha preguntado por qué todas las estructuras cúpulas del pasado, catedrales, mezquitas, pagodas, tienen la misma estructura? Cúpula, aguja, uso de oro y cobre, formas geométricas complejas. Nos dicen que es por belleza y conexión con Dios. ¿Y si son términos técnicos? La cúpula es un resonador, la aguja es una antena receptora, el oro es un conductor ideal. Miramos los templos, pero vemos centrales eléctricas. Los templos captaban electricidad atmosférica, energía del éter, que era gratuita y accesible para todos. Por eso en los palacios antiguos no hay hollín de antorchas en los techos, sino enormes candelabros. Brillaban no con velas, sino con energía inalámbrica de campo, como una lámpara de neón en las manos de Tesla. Nikola Tesla no inventó nada nuevo, simplemente encontró las instrucciones conservadas del viejo mundo. Intentó devolver a la gente la energía gratuita, construyendo la Torre Wardenclyffe. Pero lo detuvieron. ¿Por qué? Porque la energía gratuita no se puede vender. No se puede poner un contador al aire. La élite global que tomó el poder después del cataclismo decidió pasar a la humanidad a los hidrocarburos. Petróleo, gas, carbón. Esta es la droga con la que nos engancharon para extraer dinero y controlar el desarrollo. Desmontaron las instalaciones atmosféricas, quitaron el equipo de las cúpulas, dejando solo cruces y lunas crecientes como símbolos de carga, y declararon la física del éter pseudociencia. La física de Einstein fue introducida especialmente para prohibir el estudio del éter y limitar nuestra comprensión del universo. Nos han convertido en consumidores, dependientes de cables y enchufes. Aunque nuestros antepasados vivieron en un mundo donde las ciudades se iluminaban solas y los tranvías circulaban sin raíles ni cables, también existen fotografías de tales tranvías de finales del siglo XIX, pero las llaman trucos, aunque no hay caballos cerca. Vivimos en las ruinas de una civilización altamente desarrollada, cuyas tecnologías apenas empezamos a comprender, pero nos han inculcado que somos la cúspide de la evolución, que salimos de las cavernas. Esta es la mentira más descarada de la historia. Nos han convencido de que nos desarrollamos, cuando en realidad estamos degenerando. Pero lo más terrible no son siquiera las tecnologías. Lo terrible es cómo nos han cambiado a nosotros mismos. La biología humana ha sufrido cambios. ¿Por qué en libros y leyendas antiguas la gente vive 300, 500 años? ¿Por qué en la Biblia se indican esas longevidades para los patriarcas? No es una metáfora. Hasta el cambio de presión y composición de la atmósfera, el metabolismo era diferente. Somos una versión degenerada y de corta vida de la gente anterior, un producto transgénico, creado para servir a nuevo sistema. Nos han cortado la memoria genética, han bloqueado las capacidades cerebrales y han acortado la vida útil a unos míseros 70 años, para que solo tengamos tiempo de aprender, trabajar para el sistema y morir, sin haber comprendido nada. Somos un rebaño que se mantiene en un redil de fechas falsas y guerras inventadas. Napoleón, quizás, no luchó contra Alejandro I.
Existe la versión de que fue una limpieza conjunta del territorio de los restos de la Tártara, ese mismo vasto imperio que fue borrado de los mapas. Los cráteres nucleares, que hoy tomamos por lagos de forma perfectamente redonda, están esparcidos por toda Eurasia. Los bosques, que no tienen más de 200 años, crecen en lugares de tierra quemada. Caminamos sobre los huesos de una gran época y ni siquiera lo sospechamos. Pero ¿quiénes son esos títeres que reescribieron el calendario y nos obligaron a olvidar nuestro propio nombre? ¿Quién se benefició de esta catástrofe y quién sigue custodiando el secreto bajo 7 sellos? Nunca le ha parecido extraño que entendamos los textos del siglo XIX, pero con dificultad comprendamos lo que está escrito en el siglo X. Y los documentos supuestamente del siglo XV son para nosotros simplemente jeroglíficos chinos. Nos aseguran que el idioma se ha desarrollado, transformado, pero eso es mentira. El idioma no se desarrolló, fue simplificado deliberadamente, castrado, despojado de su figuración y profundidad. Fue la más auténtica lobotomía informativa para toda la humanidad. Miren las reformas del alfabeto. Cada vez que un nuevo poder llegaba a las ruinas del viejo mundo, lo primero que hacía era retirar letras. Ciríbico, glagolítico, runas antiguas. No eran solo signos para denotar sonidos. Era un sistema de transmisión de imágenes multidimensionales. Una letra podía significar un concepto, un fenómeno o una concepción filosófica completa. Al eliminar estas letras, borraron los conceptos mismos de nuestra conciencia. Dejamos de comprender el mundo de forma integral. Nuestro cerebro fue reprogramado para un pensamiento fragmentado primitivo, conveniente para ejecutar órdenes simples. ¿Quién estuvo detrás de esta subversión lingüística? Las mismas personas que inventaron e introdujeron la cronología falsa. Recuerden estos nombres: Joseph Scaliger y Denis Petot. Fueron precisamente estos jesuitas, en los siglos XV y XVI, quienes forjaron la cronología que todos aprendimos en la escuela. No se basaron en la evidencia. Practicaron la numerología y la cábala, ajustando fechas a números considerados sagrados. Amplificaron la historia, creando duplicados fantasmales de eventos. Una guerra en Roma, otra en Grecia, una más en Bizancio. Al superponer detalles minuciosos de las narrativas, las condiciones meteorológicas y las biografías de los gobernantes, se revela que se trata del mismo suceso, rebautizado y disperso a lo largo de cientos de años. Necesitaban llenar vacíos, construir una ilusión de antigüedad en el poder, para que nadie osara cuestionar su derecho a gobernar el mundo. Pero el papel lo soporta todo. ¿Y qué hay de las pruebas físicas? ¿Cómo explicar las ruinas de ciudades que no encajan en la visión de un mundo de campesinos y pastores? Tuvieron que ser erradicadas, y el siglo XIX se convirtió en la era de los grandes incendios. ¿Creen ustedes que Moscú en 1812 o Chicago, Boston y San Francisco ardieron hasta los cimientos por una vela que cayó o una vaca que volcó una lámpara? Eso es ridículo. Ciudades de piedra y ladrillo no se desmoronan hasta convertirse en polvo por un incendio. El ladrillo es arcilla ya cocida. No puede quemarse de nuevo. Sin embargo, vemos fotografías de barrios reducidos a escombros, sin una sola pared en pie, con vigas de hierro retorcidas como macarrones. La temperatura de un incendio común no tiene la capacidad de fundir metal y desintegrar la piedra. Se trató del uso de armamento avanzado, posiblemente de plasma u orbital, que apuntaba a eliminar selectivamente las ciudades, borrar la herencia de épocas pasadas.
Nos hicieron creer que fueron accidentes, pero el mapa de estos incendios coincide perfectamente con los centros de la antigua industria y administración de la Tartaria. Se destruían fábricas, bibliotecas, archivos, especialmente bibliotecas. La biblioteca de Alejandría ardió en múltiples ocasiones en la antigüedad. Las bibliotecas ardían de forma sistemática cada siglo. En las llamas desaparecieron los planos de generadores etéricos, mapas de la Tierra real, crónicas de dinastías estelares. Nos despojaron de nuestra memoria, dejándonos solo fragmentos que tomamos por mitos y cuentos de hadas. La bruja Baba Yaga en su mortero no es una anciana caníbal. Es una descripción distorsionada de un piloto de un vehículo volador propulsado por vórtices. La alfombra voladora, el espejo que muestra el mundo, la manzana sobre un plaquillo, todo eso es un cargo culto, un recuerdo de los salvajes sobre los artefactos de los dioses. ¿Y quiénes son esos dioses? ¿Quiénes nos sometieron a este campo de concentración de ignorancia? Piensen en la simbología que nos rodea por doquier. La pirámide con el ojo, el compás y la escuadra, las serpientes que se muerden la cola. No son meras imágenes de sociedades secretas, son los sellos de los propietarios. Vivimos en una granja. Quienes tomaron el poder tras la catástrofe nos tratan como recursos. Implementaron el sistema de pasaportes, los censos de población, las fronteras y los impuestos no para mantener el orden, sino para inventariar sus posesiones. Vuestra energía, vuestro tiempo, vuestra atención, esa es la moneda que les interesa. Crearon un sistema en el que el ser humano está constantemente ocupado en sobrevivir, para que no le quede ni un segundo para levantar la cabeza y contemplar las estrellas. Presten atención a la extraña epidemia de locura en el siglo XIX. Se construyeron enormes sanatorios psiquiátricos, semejantes a palacios, por todo el mundo. ¿A quiénes trataban allí? Posiblemente a aquellos que recordaban la verdad. A quienes se negaban a aceptar la nueva realidad. A quienes gritaban que ayer existía aquí otro mundo, otro cielo y otro tiempo. Los declaraban dementes, los aislaban y los trataban con electricidad, borrando los vestigios de su memoria. Fue una operación global de limpieza de testigos. Somos descendientes de aquellos que se resignaron, que olvidaron, que aceptaron la mentira como salvación. Llevamos el síndrome de Estocolmo grabado en nuestros genes. Amamos a nuestros carceleros y defendemos ferozmente la ilusión que construyeron para nosotros. Pero el sistema tiene fallos. Los artefactos emergen de la tierra. Se encuentran extraños mecanismos en trozos de carbón que supuestamente tienen millones de años. Cadenas de oro empotradas en roca, martillos fundidos en la piedra. La ciencia oficial los denomina artefactos fuera de lugar y los oculta en los almacenes. Pero la verdad no se puede ocultar indefinidamente. Internet, que fue creado como un medio de control, les jugó una mala pasada. Las personas comenzaron a intercambiar fotografías, a comparar hechos y a hacer preguntas. ¿Por qué en los cuadros de los pintores de ruinas, como Piranesi, la gente parece hormigas diminutas frente a arcos ciclópeos? Los artistas pintaban del natural. Documentaban el mundo de los gigantes, invadido por enanos. Nos acercamos a la comprensión más terrible. Vivimos en un modelo de historia creado artificialmente. El 13º mes fue la clave para sincronizarnos con el universo, y lo eliminaron para encerrarnos en esta trampa tridimensional. Nos dieron relojes para correr en círculos, temiendo llegar tarde.
pero ya llegamos tarde. Nos perdimos el evento principal, el robo de nuestro futuro. Pero si la catástrofe fue obra humana, si alguien apretó el botón de reinicio hace 300 años, entonces ese mando a distancia todavía existe en alguna parte. Y quizás estén preparando otro reinicio justo ahora porque hemos vuelto a saber demasiado. Observen los acontecimientos actuales. Pandemias, amenazas del cambio climático, conversaciones sobre la nueva normalidad. ¿No les parece que el guión se repite? Quieren volver a poner el contador a cero porque la vieja granja ha dejado de ser rentable. Pero esta vez tenemos la oportunidad de evitar que borren nuestra memoria. Para ello, solo tenemos que abrir los ojos y dejar de creer en los cuentos oficiales. Ofiuco, ese mismo 13º signo, borrado del firmamento, simbolizaba la transformación, el renacimiento, la victoria sobre la muerte. Al eliminarlo, nos cerraron la salida del samsara, del círculo infinito de reencarnaciones en esclavitud. Nos encerraron en la matriz dodecimétrica, donde cada hora, cada minuto trabajan para el sistema. ¿Han notado cómo al anochecer sienten un cansancio inexplicable, incluso si no han hecho nada? Es una desincronización. Vuestro tiempo biológico entra en conflicto con el social. Vuestra batería interna se agota en vano, intentando adaptarse a un ritmo que es hostil a la propia naturaleza humana. Y esta energía no desaparece. Va hacia ellos, los que están al mando de esta granja. Los 300 años robados no son solo fechas tachadas. Fue un periodo de pausa técnica, un tiempo en el que los nuevos señores de la Tierra, aprovechando las consecuencias de la catástrofe, limpiaron el territorio, remataron a los gigantes supervivientes, volaron los restos de las fábricas antiguas y reescribieron los libros. Fueron las tinieblas de un genocidio real, del que los libros de texto guardan silencio. Fue entonces cuando se introdujeron religiones que llamaban a la sumisión y dogmas científicos que prohibían pensar en lo sobrenatural. Nos convencieron de que estábamos solos en el universo, de que proveníamos de los monos, para que ni siquiera osáramos mirar al cielo y buscar allí a nuestros verdaderos antepasados.